No voy a pretender en la editorial de la semana, en un programa de radio, entablar un debate jurídico, ni mucho menos. Esencialmente por mi falta de formación, ¿no? No me da el piné. Mi falta de herramientas. Lo que sí tengo es curiosidad periodística. Por eso me animo a meterle a un debate de esta envergadura. Entonces empecé a buscar información, empecé a buscar algo de data, nada que cualquiera con acceso a una computadora y a internet no pueda hacer. Pero a veces uno no se pregunta las cosas necesarias, no es que no tiene la información. Y le decía, lo que sí tengo, a falta de herramientas jurídicas, es la curiosidad por entender. Y es por eso que, más allá de la indignación que me generó esta semana el fallo del 2x1 para los genocidas de la última dictadura militar, más allá de la bronca, más allá de la indignación, como te digo, me empecé a preguntar ¿qué significa este fallo? ¿Qué significa para nosotros este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Y lo que a primera vista entiendo, lo que a primera vista se desprende, incluso de los argumentos de los 3 jueces que con su voto posibilitaron el fallo, es que el mensaje de fondo, el mensaje final, es que todos los delitos son iguales. Por lo menos eso es lo que me llega a mí. Porque el máximo tribunal de esta semana, la Corte Suprema, declaró aplicable la ley 24.390. Es una ley que estuvo vigente entre el 94 y el 2001, que conmutaba las penas a aquellos que no tuvieran fallo final mientras estaban detenidos, y lo aplicó al caso Luis Muña, un represor que actuó en el Hospital Posadas, en Buenos Aires. Y fueron los ministros Hayton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosati los que votaron por la afirmativa, mientras que en disidencia votaron Lorenzetti y Maqueda. Lo que parece decir este fallo, lo que da la sensación, es que los delitos por los que Muña está condenado, que son delitos de lesa humanidad, se les puede aplicar la misma doctrina que a los delitos comunes que figuran en el Código Penal. Eso es lo que de fondo terminan diciendo. Y con eso no solo afectan a la causa Muña, sino que además destrozan una construcción legal, política y sobre todo cultural, que va más allá de la que incluso se construyó desde la dictadura para acá en nuestro país, porque es una concepción que se remonta al derecho mundial después del nazismo. Y te cuento esto porque ayer me puse a pensar de dónde viene esta concepción que ahora destroza este fallo, esta idea de que los delitos de lesa humanidad no son iguales a cualquier delito. Esta concepción que dice que son especialmente graves y por tanto merecen una doctrina legal diferente. ¿Cómo se construyó eso? Eso es lo que me puse a buscar, porque la verdad no lo conocía. Y entonces encontré alguna data y quería hacerte un breve recorrido, cortito, por la historia de la construcción legal y cultural, que capaz que en una de esas ayuda a explicar lo grave de que hoy se intenta igualar a los delitos de lesa humanidad con cualquier delito común. Mira, en el derecho moderno, el concepto de los delitos de lesa humanidad nació con el acuerdo o la Carta de París del 8 de marzo de 1945, que fue la carta que estableció el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. ¿Te suena? El Tribunal de Nuremberg es el que juzgó a las cúpulas nazis por los genocidios del nazismo y definió como crímenes contra la humanidad el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales, políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra. ¿Entendés que la idea comienza con la derrota de los nazis?
Y a uno le da la sensación, sin ser un leguleyo, sin ser un especialista en leyes, que esto pasó porque hubo que empezar a juzgar las consecuencias de aquel régimen del terror, que no solo sorprendió al mundo y mostró la cara más cruda y terrible del capitalismo imperialista, sino que hizo dar cuenta a la humanidad que no había una vara legal en ese momento para medir semejante horror. Porque digo, hoy nadie se atrevería a decir que los crímenes del nazismo son igual a cualquier crimen. A cualquiera que alguno comete individualmente. Incluso si se pudieran comparar los métodos o se pudieran comparar... Digo, uno no diría hoy que el nazismo es como cualquier crimen. Después, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó estos principios que se habían dado para el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y proclamó la Resolución 96 sobre el crimen de genocidio. 1946. Ahí definió que el genocidio es la negación del derecho de existencia de grupos humanos enteros, entre ellos grupos raciales, religiosos o políticos, como sucedió en nuestro país. La definición después se usó en el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia en el 93, ¿te acordás? Yugoslavia, las guerras étnicas que exterminaron poblaciones enteras en la disolución de Yugoslavia. Se usó también en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Ruanda en el 94. Y finalmente se incorporó en el Estatuto de Roma en 1998, que es el que crea la Corte Penal Internacional. Te cuento esto para dimensionar el recorrido, la historia de la formación de esta idea, porque las leyes no son más que ideas escritas, de este concepto que construyó la humanidad para demostrar, para explicar, para dejar claro la diferencia entre los crímenes comunes y los crímenes de lesa humanidad. Vos sabés que en este Estatuto de Roma, te doy un dato de color si querés, pero para entender la importancia cultural y política que tiene, allá por el 98, es el estatuto por el cual después se incorpora en la Argentina lo de lesa humanidad, el concepto de lesa humanidad. Y vos sabés que en la conferencia hubo solo 3 países que hicieron causa común contra este estatuto: Estados Unidos, Israel y China. 3 países donde el Estado ha sido el principal empleador de estos métodos del terror descritos como crímenes de lesa humanidad. Finalmente después Israel y Estados Unidos lo firmaron, pero no lo ratificaron. Digo para entender que no son solo leyes, ¿no? Son conceptos. Y ahí llegamos al concepto de crimen de lesa humanidad, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué dice el Estatuto de Roma sobre los crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué son diferentes a cualquier crimen común? Es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzoso, esterilización forzada u otros abusos sexuales graves, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales. Otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, como la desaparición de personas, el acto inhumano de carácter similar que cause grandes sufrimientos o atente contra la integridad física o salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Uno escucha la definición de delito de lesa humanidad y le da la sensación que la escribieron pensando en nuestra última dictadura militar, en las cosas que hacían tipos como Muiña. Porque la verdad parece hasta de manual. Digo, esto es una definición del Estatuto de Roma que diferencia un crimen de lesa humanidad, como los cometidos en la última dictadura militar, de un crimen común.
La verdad que hasta esta semana a nadie se le hubiese ocurrido que esta descripción le cabe a cualquier tipo de delito. Salvo algún... que hay. Algunos de los voceros de los genocidas que durante todos estos años se empeñaron intencionalmente en comparar los crímenes que cometieron con crímenes comunes. Un ejemplo de esa comparación es la que utilizan los que siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios, ¿no? Que intentan equiparar los crímenes cometidos por los grupos armados revolucionarios y la guerrilla con los crímenes cometidos por el Estado. Pero a pesar de la insistencia de estos grupos vinculados a la dictadura, hasta ahora a ningún jurista se le había ocurrido compararlos, por lo menos legalmente. Sin embargo, nos da la sensación, y vuelvo a repetir como dije al principio, sin tener grandes conocimientos legales, el fallo del 2x1 parece haber abierto esa puerta. Y no es que es grave que mediante esta jurisprudencia algún magistrado se le ocurra plantear que los grupos armados revolucionarios cometieron crímenes de lesa humanidad, cosa que jurídicamente, la verdad, es insostenible. Lo grave, por el contrario, es que comienza a respaldarse una relativización conceptual sobre lo diferente de los crímenes de lesa humanidad. Empieza a tener un respaldo legal la idea que son igual a cualquier crimen. Y esto le baja un escalón a la gravedad, porque esta semana leía un muy interesante blog de Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista, que de lo que decía es eso: el argumento implícito en esta postura parte de la base de considerar que los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad no existe ninguna diferencia estructural que permite aplicar un régimen distinto en la ejecución de la pena. Los igualaron cualquier crimen con el crimen de lesa humanidad. Años de construcción política, legal y cultural se empiezan a resquebrajar con este fallo, y quizás, te digo, sean a mediano plazo, no te digo ni a largo, a mediano plazo, más nocivos para nuestra sociedad que las leyes de obediencia de vida, de punto final, inclusive que los indultos, porque esas leyes intentaban ocultar, tapar o olvidar los atroces delitos cometidos en la dictadura, pero no negaban la gravedad, no negaban que eran delitos más graves que cualquier otro. Este fallo sí. Este fallo deja un mensaje peor. Este fallo dice que los delitos y por tanto los que los cometen son todos iguales. No importa si, como Luis Miña, se sirvieron de la maquinaria estatal aquella noche del 28 de marzo de 1976 para llegar al Hospital Posadas en Aedo, en provincia de Buenos Aires, en un operativo militar con tanques y helicópteros, comandados por el mismo Reinaldo Viñone, ocupando el hospital y deteniendo al personal que fue trasladado luego al centro clandestino de detención El Chalet. No importa si ahí los privaron de la libertad, los torturaron como le pasó a Gladys Cuervo, a quien además de romperle el esternón le quebraron varias costillas, le provocaron quemaduras con encendedores y colillas de cigarrillos en el cuello, además de hacerle varias veces el submarino y picanearla otras tantas veces. No importa, es igual a cualquier delito, según lo que dice este fallo. Ante el panorama, solo nos resta esperar que tantos años de luchar en la calle por hacer conocer los horrores y por marcar las diferencias entre un delincuente común y estos delincuentes que condujeron el Estado además para enriquecer a las minorías a costa de asesinar a miles de argentinos. Solo nos resta esperar que haya dejado la huella esta lucha en nuestro pueblo, más allá de los vaivenes políticos y de las leyes, y de que nosotros sí veamos la diferencia, porque el día que no la veamos, el día que nos acostumbremos, el día que cale esta idea de que todos los delitos son iguales, en una de esas nos acostumbramos a los delitos, como nos acostumbramos a la violencia narco en Rosario, como nos acostumbramos a cualquier delito, y abrimos la puerta para que se repita. La brújula de la semana en la UOX, la radio que se ve.